Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. Javier Milei se acaba de comprometer a no usar más insultos. Lo hizo tras un informe del diario La Nación que publicó una lista. ¿Cómo es el asunto? El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha ordenado detener a los congresistas demócratas del estado. El caso es grave. Hoy la explicación. El diario The New York Times publicó ayer las fotos de Jeffrey Epstein con sus amigos y con celebridades. ¿Quiénes están ahí? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es miércoles 6 de agosto y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Javier Milei está a punto de cumplir 1 año y 8 meses como presidente de la Argentina y desde el día de su posesión, el 10 de diciembre de 2023, se ha mantenido fiel a su estilo. Parte de su forma de ser es emplear palabras de grueso calibre. Hace poco más de una semana, Milei dio una entrevista en Radio Mitre, una de las emisoras más importantes del país. Fue un diálogo de más de 2 horas, donde el presidente elevaba el tono paulatinamente. A los 9 minutos hablaba ya en estos términos. El campo, lejos de esos prejuicios estúpidos que hay acá, es un sector de alta tecnología. Lo que pasa es que, digamos, que haya pelotudos que no sepan que una semilla tiene un montón de tecnología, no es culpa del campo, es culpa de los imbéciles ignorantes. A propósito de las palabras que emplea Milei, el sábado de la semana pasada nuestra compañera Paz Rodríguez Niel y Nicolás Cassese publicaron en La Nación de Buenos Aires un artículo sobre la cantidad de insultos del presidente a lo largo de su gestión. Este es un extracto. Pero esa concha de tu madre. Y que lo use como se le cante las pelotas. Tenía agarrado las pelotas. La pastelera le llenó de crema. Vas a tener que meter los productos en el orto. Metete, digamos, la señal en el orto. Son una manga de hijos de puta, parásitos de mierda. El artículo de La Nación generó la reacción del presidente argentino, que el lunes pasado, en un acto en la Fundación Faro, se comprometió a dejar atrás los insultos en las redes sociales y en sus discursos y a debatir con altura las ideas. Habrá que ver si Javier Milei cumple su palabra. Pero Paz, ¿cuántas veces, según su informe en el periódico La Nación, ha insultado el presidente desde que llegó a la Casa Rosada? ¿Y cómo se puede explicar que él use este tipo de lenguaje? Los insultos son una constante en Milei, incluso antes de llegar a la presidencia. Milei se hizo famoso como el economista que iba a la televisión e insultaba al Estado y a lo que él llamaba la casta. Era un candidato sin partido ni alianzas con las estructuras tradicionales de la política, entonces ese discurso disruptivo, llamativo, ultra belicoso, fue parte clave de la estrategia de Milei para llegar al poder. En su primer año en la Casa Rosada, según el relevamiento que hicimos con La Nación, lanzó 4.149 insultos y descalificaciones contra quienes él identificó como sus adversarios. Y este año esa retórica aumentó. En los últimos 100 días dio 28 entrevistas y discursos en la Argentina. Incluyeron 611 insultos. 611 insultos en 28 entrevistas. Pero además, 57 de esos insultos incluyeron términos sexuales, como los que escuchábamos. Mientras el año pasado las referencias sexuales eran esporádicas y por lo general metafóricas, ahora todo se volvió más explícito. Primero, Milei impuso mandril como insulto por el trasero rojo de esos animales. Casi todas son metáforas, vemos, alrededor de la idea del coito anal como elemento de sometimiento, de ahí lo de mandril. Ahora ya habla directo de culo roto. Y se trata de un discurso que es inédito en la historia de los presidentes argentinos. Me animaría a decir que sin paralelo entre los líderes mundiales e incluso llamativo como parte del lenguaje de un hombre de 54 años. El común de los hombres no habla así. ¿Se trata de una estrategia?
¿Milei está actuando? Lo cierto es que en Milei esto se percibe como auténtico, no impostado, y este fue siempre el fuerte de este discurso de Milei. Pero, como contaban, el presidente anunció en las últimas horas, tras aludir a este contador de insultos publicado el sábado, que va a dejar de insultar. ¿A qué se debe? Todo indica que se trata de una estrategia de campaña, que Milei no va a cambiar, pero sí planea moderar su mensaje para no cometer lo que se podría decir errores no forzados en plena campaña electoral. Este año se eligen en Argentina legisladores y Milei tiene pocos diputados y senadores, lo hemos hablado en este podcast otras veces, y esto le complica su gobierno. Él necesita sumar votos para multiplicar escaños. Y si bien el núcleo duro no rechaza su discurso violento, una encuesta de la consultora Casa 3, atención, arrojó que entre la gente en general, el 40% dice que le gustan las formas del gobierno, pero un 54% dice que no. En Texas está sucediendo algo que tiene serias implicaciones para el futuro de Estados Unidos, sobre todo de cara a los comicios legislativos del próximo año. Está relacionado con algo que en ese país se conoce como gerrymandering, es decir, la manipulación de los distritos electorales. El asunto se refiere a la Cámara de Representantes con sede en Washington, que tiene 435 escaños que se renovarán en las elecciones de noviembre de 2026. Hoy, el Partido Republicano del presidente Donald Trump cuenta con 219, una pequeña mayoría sobre los demócratas. Trump dijo ayer que lo que está ocurriendo en Texas es lo mismo que el Partido Demócrata hace en California al manipular los distritos electorales, y que si se hacen algunos cambios en Texas, lo favorecerían a él, porque su votación en el estado fue la mayor de la historia. California is gerrymandered. We should have many more seats in Congress in California. It's all gerrymandered. And we have an opportunity in Texas to pick up 5 seats. We have a really good governor, and we have good people in Texas. And I won Texas. I got the highest vote in the history of Texas, as you probably know. El Partido Demócrata rechaza la iniciativa republicana. El gobernador de Illinois, el demócrata J.B. Pritzker, dijo que sus copartidarios texanos están preservando la Constitución y que Trump y su partido deben estar asustados por las elecciones de 2026. Texas House Democrats are demonstrating what it means to fight for the preservation of our constitutional republic. Donald Trump, Governor Abbott, Texas Republicans, well, they know that they're headed toward a loss of the Congress in 2026. They're afraid, and they should be. Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo y por qué es tan grave realmente? Llamamos ayer a Washington, D.C. a nuestra compañera, la periodista y corresponsal Dori Toribio. Juan Carlos, lo que está pasando en Texas es muy grave y muy complicado, pero vamos a intentar explicarlo porque puede ser clave en las próximas elecciones legislativas de 2026 en Estados Unidos, cuando se renueva toda la Cámara de Representantes y 1/3 del Senado aquí en Washington. Los republicanos tienen ahora mismo ajustadas mayorías en ambas cámaras que buscan mantener. Y ese es el contexto de la batalla que hay ahora mismo en Texas, donde los republicanos, que también tienen mayoría allí en su Congreso estatal en Texas, presentaron la semana pasada una propuesta de redistribución de distritos electorales, con el apoyo del gobernador del estado, Greg Abbott, y del presidente Donald Trump. Aquí en Estados Unidos, cada estado se divide en distritos electorales, donde los políticos que ganan se convierten en congresistas que representan esos distritos por esos estados en la Cámara de Representantes, aquí en Washington, en el Capitolio. Pero el poder para cambiar el mapa de esos distritos reside muchas veces en los estados y, por lo tanto, tiene que hacerlo el Congreso estatal, como es ahora el caso de Texas. Esta nueva propuesta republicana busca redibujar los distritos electorales de Texas con el objetivo de crear 5 escaños más
para los conservadores. Es decir, buscan que en las próximas elecciones legislativas haya 5 congresistas republicanos más por el estado de Texas en la Cámara de Representantes de Washington y arrebatar esos asientos a los demócratas. Fíjense, actualmente, aquí en Washington, la Cámara de Representantes tiene un total de 38 escaños que le corresponden a Texas. De ellos, 25 están ocupados por congresistas republicanos. Entonces, con 5 más, pues serían 30 asientos republicanos. Eso sería clave para que el partido de Trump mantenga la mayoría en la Cámara Baja de Estados Unidos y clave para sacar adelante las políticas de Trump. Esa es una de las razones por las que esta propuesta generó una avalancha de críticas, pese a que la redistribución de distritos se lleva haciendo décadas, también en estados demócratas. Pero esto tiene otra magnitud. Organizaciones de derechos civiles dicen que están violando las reglas y perjudicando a las comunidades latinas y afroamericanas en el estado. Y los demócratas de Texas se han opuesto en rotundo a esta reforma hasta el punto que medio centenar de legisladores demócratas han huido a otros estados para evitar que la propuesta republicana se apruebe. Si no están presentes, pues no se puede convocar la votación. Por eso han huido a Illinois, Nueva York y Massachusetts, todos estados demócratas. El gobernador de Texas ha emitido órdenes de arresto, pero son difíciles de ejecutar porque están en otros estados y además estos demócratas cuentan con el apoyo de los pesos pesados de su partido, como la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, que ha dicho que les protegerá porque están en guerra. Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida. Cada día que pasa aparecen más datos del multimillonario pedófilo Jeffrey Epstein, que aparentemente se suicidó en una cárcel de Nueva York en 2019, condenado por tráfico de menores de edad. Ayer el diario The New York Times publicó fotos de lo que era su casa en Manhattan. El artículo se titula A Look Inside Jeffrey Epstein's Manhattan Lair, es decir, una mirada al interior de la guarida de Epstein en Manhattan, donde se ven además muchas fotografías del pedófilo con destacadas personalidades de Estados Unidos y el mundo. ¿Qué hay en esa casa de Jeffrey Epstein? ¿Quiénes aparecen en las fotos? ¿Y qué dicen algunas cartas que le escribieron? Llamamos ayer a Washington, D.C. a María Molina, periodista de Univisión y de la FM. Juan Carlos, el artículo y las fotos de Epstein con sus amigos y con celebridades a las que conoció son impactantes. Revelan cómo eran sus relaciones sociales, aunque es importante aclarar que no incriminan a ninguna de esas personas por los abusos de menores por los cuales fue condenado Epstein. Pero, por ejemplo, en las fotografías se le ve con su amiga y cómplice Ghislaine Maxwell, que hoy en día está en la cárcel, junto a Donald Trump y a su entonces novia Melania, que hoy es la primera dama de los Estados Unidos. También hay fotos con Mick Jagger, con Bill Gates y con el rector de la Universidad de Harvard, con Larry Summers. También está con el Papa Juan Pablo II y hasta con Elon Musk, muy de moda por estos días. Aparece también con Bill Clinton, con Fidel Castro y en esta foto aparecen junto al expresidente colombiano Andrés Pastrana. Pero no solo eso, hay cartas afectuosas que le enviaron a Epstein el ex primer ministro israelí Ehud Barak, también Woody Allen. Allen lo felicita por ser capaz de reunir grandes políticos, académicos, periodistas, científicos y pianistas. Y termino con esto. El New York Times muestra además las cámaras que tenía Epstein dentro de su habitación en ese townhouse de 7 pisos en el que el pedófilo tenía una primera edición de la novela Lolita. Esta novela de Vladimir Nabokov, publicada en 1955, y que cuenta la historia de un profesor de francés que viene al noreste de los Estados Unidos y termina abusando de una niña de 12 años. Esto, pues, por supuesto, no deja de ser una terrible coincidencia. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
El presidente del Ecuador, Daniel Noboa, reaccionó ayer, 24 horas antes de que la Corte Constitucional le echara atrás leyes relacionadas con la lucha contra la delincuencia. Anunció 7 preguntas para una consulta popular en diciembre. Una sería sobre si deben permitirse nuevamente las bases militares extranjeras. Otra sobre si debe eliminarse el organismo estatal que nombra al fiscal y al contralor. Aún falta que sean aprobadas por la Corte. Más de 1.400 personas han muerto en España por las altas temperaturas desde que comenzó el verano, el pasado 21 de junio. El 70% de ellas tenían más de 65 años. Los médicos dicen que la mayoría sufrían algún problema de salud que se complicó por el calor. Esta semana la situación será difícil. Ayer, en Toledo, 74 kilómetros al sur de Madrid, los termómetros llegaron a marcar los 42,5 grados Celsius a las 6:30 de la tarde. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo ayer que el Perú se está apropiando de la isla de Santa Rosa, en el río Amazonas, que según él es colombiana. El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú reaccionó afirmando que la creación de un nuevo distrito, el de Santa María de Loreto, en esa isla se ha hecho con base en los derechos soberanos del país. Colombia y Perú libraron una guerra en esa zona hace 90 años. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram @yestonoestodo y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.